Shalom, que la paz esté con vosotros. Alabado sea Yah por la verdad a través de Mesías Yahoshua. Restableciendo el patrimonio olvidado a la gente olvidada, los llamados negros en las Américas, Caribe y Europa, el secreto más grande del mundo. ¿Quién eres, hombre y mujer negra? ¿Quiénes son tus antiguos antepasados? ¿Por qué todos te odian? Por más de 400 años, personas negras han sufrido en manos de los malvados opresores. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué suceso en nuestros tiempos antiguos permitió que esto pasara? ¿Sabías que la mayoría de las personas mencionadas en la Biblia fueron personas negras? Las Escrituras dicen que los hijos de Israel se parecen a los etíopes y egipcios en la apariencia física. Tanto los egipcios y etíopes fueron personas negras. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David, todos los profetas, apóstoles y Yahoshua, Mesías de Israel, fueron personas negras. Los afroamericanos son descendientes directos de los bíblicos hebreos israelitas. ¿Cuál era la apariencia física del antiguo Israel? ¿Qué dicen las Escrituras? Ven y toma un viaje en la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os librará. La apariencia física del antiguo Israel, los hebreos y los hijos de Cam. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Put y Canaan. Génesis capítulo 10, versículo 6. Durante años, académicos, teólogos y arqueólogos han examinado la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo eran físicamente los antiguos hebreos israelitas? Aunque las escrituras y otros documentos históricos han dejado una gran cantidad de evidencia que confirma la apariencia física de los israelitas, gran parte de esta información es aún desconocida por las masas. La creencia popular de hoy en día, entre los cristianos, eruditos y teólogos, creen que el pueblo conocido como judíos Ashkenazim son los descendientes directos de los antiguos israelitas. Sin embargo, ¿puede ser esto demostrado sin una sombra de duda? La respuesta es no. Las Escrituras se utilizará como nuestra fuente principal con el apoyo de la arqueología y la historia. Demuestran que los judíos no son los descendientes físicos de la antigua nación hebrea israelita. Además, revela quiénes son los verdaderos descendientes. La respuesta le puede dejar en un estado de shock. Israel se menciona en las Escrituras más de 2500 veces y la Escritura contiene toda la historia de los hebreos. De hecho, ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra tiene una historia tan extensa, ni siquiera los antiguos egipcios. Todo lo que necesitas saber sobre los antiguos hebreos está contenido en la Biblia. Vamos a examinar estos hechos, información que hasta el día de hoy sigue siendo desconocido y oculto para muchos lectores de la Biblia. La historia de la nación israelita comenzó en Egipto, la tierra de Cam. Entraron en Egipto siendo 70 en número, entre ellos José, su esposa y 2 hijos que ya estaban en Egipto, y marcharon siendo más de 2 millones de personas. El antiguo Israel estuvo 400 años en Egipto. La mitad de ese tiempo gozaron de buen favor con los egipcios, pero el resto de esos años fueron esclavizados y maltratados horriblemente por ellos. Un hecho de los que nos da la escritura sobre Israel es en cuanto a su apariencia física, y a lo largo de la escritura Israel se describe físicamente como los hijos de Cam en apariencia. Cam fue uno de los 3 hijos de Noé, Sem y Jafet fueron los otros 2. Los descendientes de Noé repoblaron la tierra después del gran diluvio. Los descendientes de Cam se rastrean en las familias de África. Cam en hebreo significa negro, caliente y quemado. Cam tenía 4 hijos, Cus, Misraim, Put y Canaan. Los 4 hijos de Cam y sus descendientes se establecieron en y alrededor del continente de África. Esto incluye el llamado Oriente Medio, que es también una parte del continente de África. Los hijos de Cam son las personas del continente africano, los antiguos egipcios, etíopes, de Somalia, cananeos, etc. Los israelitas son los descendientes de Sem, hijo de Noé, a través de Abraham. Él es el padre de la nación hebrea israelita. Abraham es el padre de Isaac, Isaac es el padre de Jacob. Jacob tenía 12 hijos y estos hijos son los progenitores de la nación israelita. Las 12 tribus de Israel son Rubén, Dan, Simeón, Gad, Levi, Aser, Judá, Naftali, Zebulón, José, Isaacar, Benjamín. Cada uno de los hijos de Jacob se convirtieron en una nación tribal que constituyeron la gran nación de Israel. Por ejemplo, los descendientes de Rubén se conocieron como la tribu de Rubén, los descendientes de Judá pasó a conocerse como los de la tribu de Judá, y así sucesivamente. La nación de Israel son los descendientes de Jacob, cual nombre fue cambiado de Israel por el Altísimo en Génesis capítulo 32, versículo 28. Vamos a comenzar por la historia de Jacob y su segundo hijo menor, José, y su tiempo en Egipto. José fue uno de los 12 hijos de Jacob, y Jacob engendró a José en su vejez y fue claramente su hijo favorito. Esto causó a los hermanos de José estar celosos de él. En última instancia, sus celos resultaron a José ser vendido por los comerciantes árabes como un esclavo a los egipcios.
En el transcurso del tiempo, José se convirtió en gobernador de Egipto y fue segundo en el mando a Faraón en autoridad. Hubo una hambruna en Canaán cuando Jacob y sus hijos vivieron. Faraón tuvo un sueño, cual José interpretó. Su sueño dijo que se aproximaba una hambruna y dio la oportunidad a Egipto de preparar el almacenamiento de alimentos. Por lo tanto, José envió a sus 10 hijos a Egipto para comprar el pan. Cuando los 10 hermanos de José entraron en Egipto, fueron llevados ante él. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Eso se puede comprobar en Génesis capítulo 42, versículos del 1 al 8. Desde que los antiguos egipcios eran un pueblo negro, José tuvo que ser negro también. Si José y los hebreos se parecían a Dono Osmond, el retrato a José en una obra teatral, sus hermanos lo hubieran reconocido fácilmente entre los negros egipcios. Pero los hermanos de su propia carne y sangre pensaron que él era un egipcio. Los antiguos egipcios del tiempo de José eran de hecho lo que hoy en día conocemos como negros. Este es un hecho demostrado por muchos. Sir Richard Francis Burton, un inglés explorador del siglo XIX, escritor y lingüista en 1883, escribió a Gerald Massey: tiene usted toda la razón sobre África, origen de los egipcios. Tengo 100 cráneos humanos para demostrarlo. Científico R.T. Pritchard afirma en su libro La historia natural del hombre, en sus complejas y muchas de las complexiones y peculiaridades físicas de los egipcios eran una raza africana. El antiguo historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el siglo V, vio a los egipcios cara a cara y los describió como negros de piel y pelo lanudo. Antropólogo Constantin Conde de Volney, 1727 a 1820, habló sobre la carrera de los egipcios que produjeron los faraones. Posteriormente rindió homenaje al descubrimiento de Heródoto cuando dijo: los antiguos egipcios eran verdaderos negros del mismo tipo que todos los nativos africanos. Dicho esto, podemos ver cómo su sangre mezclada durante varios siglos con la de los romanos y los griegos tuvieron que haber perdido la intensidad de su color original, conservando al mismo tiempo, sin embargo, la imprenta de su molde original. El hecho de que los antiguos egipcios eran de piel negra. Volney llegó a formular la siguiente declaración: vaya tema para la meditación solo pensar que la raza de los hombres negros, hoy nuestros esclavos y el objeto de nuestro desprecio, es la raza a la que le debemos nuestro arte, ciencia e incluso el uso de nuestro discurso. En Génesis capítulo 50, versículos del 7 al 11, describe cómo todos los hebreos se parecen a los antiguos egipcios. Después que murió Jacob en la tierra de Egipto, todos los hebreos y los egipcios bajaron a la tierra de Canaán para enterrarle. Él le pidió a su hijo que le enterrasen en la tierra de Canaán con sus antepasados. Esto se puede verificar en Génesis capítulo 49, versículo del 29 al 30. En el versículo del 7 al 8 establece que todos los ancianos de la casa de Faraón y todos los ancianos de la tierra de Egipto, junto a todos los hebreos, con excepción a los judíos pequeños, bajaron. En el versículo 9 dice que era un gran cortejo, y en el versículo 11 dice que los cananeos vieron la procesión fúnebre y dijeron: gran duelo este de los egipcios. Pero recuerda que esto fue una mezcla de multitud de hebreos y los egipcios que iban a enterrar a un hebreo, y los cananeos lo identificaron como egipcios. ¿Por qué? Porque los cananeos vieron un gran cortejo de personas negras que se parecían físicamente a los nativos egipcios. Es la única lógica que los hebreos estuvieran más de luto en la procesión funeral de nuestro padre Jacob. Y esto fue lo que vieron los cananeos. Al describir este gran duelo de Jacob el hebreo, vieron el mayor duelo israelita y pensaron que estos hebreos eran egipcios. Si los hebreos eran un pueblo blanco, como se nos ha llevado a creer, los cananeos, que estaban familiarizados con los hebreos y los egipcios, habrían reconocido a ambos diciendo: gran duelo este de los egipcios y de los hebreos. Sin lugar a duda, un hebreo blanco habría resaltado entre los negros egipcios. Los cananeos nunca identificaron por separado a los hebreos de los egipcios. Ahora vamos a la mayor y más famosa historia sobre la estancia de los israelitas en la tierra de Egipto. Esta sería la historia de Moisés. A muchos años después de la muerte de José, sus hermanos y todas las generaciones que entraron en Egipto durante el tiempo en que él era gobernador. La población de los hebreos en Egipto creció enormemente y debido a esto ya no se veían como vecinos amistosos, sino que los egipcios ya los consideraban enemigos hostiles y los esclavizaron. Debido al crecimiento de la población hebrea, los egipcios decidieron que impondrían sobre ellos su propia forma de control de la natalidad, y el faraón decretó que todos los niños bebés hebreos murieran al nacer. Esto se puede verificar en Éxodo capítulo 1, versículo 22, donde dice: mandó pues el faraón a todo su pueblo que fueran arrojados al río cuantos niños nacieran a los hebreos, preservando solo a las niñas. Moisés nació siendo un hebreo, israelita de la tribu de Levi. Pasó 40 años en la casa del faraón y fue criado como el nieto de faraón.
En Éxodo capítulo 2, versículo 10 dice, y el niño creció y ella le llevó hasta la hija del faraón y se convirtió en su hijo, y ella le llamó su nombre Moisés, y ella dijo, porque me llamó fuera del agua. Muchos estudiosos dicen que el faraón estaba en el trono de Egipto en la época del nacimiento de Moisés. Era el faraón Seti I, fue el padre de Rameses II, también conocido como Rameses el Grande. George Rawlinson, un autor inglés, escribió un libro titulado Historia de Egipto. En la página 252 da una descripción de Seti I. Él dice, la cara de Seti era completamente africana. Tenía una tormentosa cara con una depresiva nariz llana, labios gruesos y pesada mentón. Moisés tenía las mismas características físicas porque una vez más fue criado en la casa del faraón, como el nieto del faraón. Cuando el faraón ordenó a todos los hombres hebreos a ser asesinados en el momento del nacimiento, si los israelitas eran personas de piel blanca, ¿cómo podría el hebreo Moisés sobrevivir en secreto en la casa del faraón entre egipcios de piel negra durante 40 años sin que se notase? Por otra parte, después de dar el decreto él mismo a matar a todos los hebreos hombres, ¿cómo podría el faraón dar cara y enfrentar a su pueblo sabiendo que tenía uno viviendo en su casa con todos los derechos y privilegios de su propia familia? Moisés sobrevivió 40 años en el palacio del faraón porque él era un hombre negro al igual que los egipcios. Esto es profundo. Faraón miró a los ojos de Moisés como un bebé y pensó que era de su propia carne y sangre. Él miró a los ojos de Moisés como un adolescente y pensaron que eran de su propia carne y sangre. Él miró a los ojos de Moisés como un hombre joven en sus 20 y 30 años y pensaron que era su propia carne y sangre. Faraón vio crecer a Moisés en un hombre de 40 años y pensó que era su nieto de propia carne y sangre. Así como los hermanos de José y los cananeos no podían distinguir a los hebreos de los egipcios, Faraón no pudo tampoco, o Moisés habría sido asesinado al instante. Este es un diseño del templo del faraón Seti I en 1306 antes de Mesías a 1290 antes de Mesías. Se trata de un dibujo actual del templo del faraón Seti I tomado desde un templo en Egipto. Este es el faraón que los estudiosos identificaron estaba en el trono de Egipto en la época del nacimiento de Moisés. La verdad versus la mentira. Otra imagen del faraón Seti I tomado de un antiguo templo egipcio como una prueba de la verdad. Y en esta imagen es la mentira de Hollywood de los hebreos y antiguos egipcios llamado los 10 mandamientos. Esta imagen se supone que debe ser el faraón Seti I como prueba de la mentira. La escritura nos dice que Moisés mató a un egipcio después de que él lo vio maltratar a un hebreo. Por lo tanto, Moisés tuvo que huir de Egipto por su vida, porque Faraón descubrió y trató de matarlo. Esto se puede verificar en Éxodo capítulo 2, versículos del 12 al 15. El Faraón estaba tratando de matar a Moisés porque él descubrió que Moisés era un hebreo y no su nieto. Moisés huyó a la tierra de Madián, que se encuentra en Arabia Saudita, donde ayudó a 7 hijas del sacerdote de Madián, regó su rebaño. Después de expulsar lejos a algunos pastores matones, las chicas fueron a casa de su padre Raguel y le dijeron lo que pasó. Éxodo capítulo 2 versículos 16 al 19. Dice, 16, estando sentado en un pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua y llenar los canales para abrevar el ganado de su padre. 17, llegaron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó, salió en defensa de las jóvenes y sacando agua, abrevó su ganado. 18, de vuelta ellas a la casa de Raguel su padre, le preguntó ¿cómo venís hoy tan pronto? Ellas respondieron, es que un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores y aún él mismo se puso a sacar agua y abrevó nuestro ganado. Fíjate que ellos no dijeron, un hebreo en ropa de egipcio nos salvó. Ellos describieron a Moisés como un descendiente de piel negra de Cam. Esta es una estatua del rey Tut. Esta estatua fue encontrada en su tumba entre sus tesoros en Egipto durante una excavación arqueológica de 1922. Licenciados dicen que el rey Tut estaba en el trono de Egipto pocos años antes del éxodo de los israelitas. Esta es una foto de la recién reconstruida imagen del rey Tut. Esta imagen proviene de la página web discovery.com. Se presentó en un programa del canal Discovery llamado Asesinato del rey Tut. La imagen se elaboró desde el esqueleto del rey mediante el uso de la ciencia forense y sofisticados programas de ordenadores. El rey Tut y los egipcios de los tiempos bíblicos eran un pueblo negro. Deja que las imágenes cuenten la historia. La verdad está empezando a venir gracias a Yah, aleluya.
Esta también es una recién reconstruida imagen de la antigua reina egipcia Nefertiti. Ella es una de las más famosas reinas de Egipto. Esta imagen fue construida a partir de su esqueleto. El mismo método utilizado para reconstruir el rey Tú se utilizó para hacer esta imagen de la reina Nefertiti. Esta imagen proviene de un artículo que fue característica en el periódico de USA Today. También se encuentra en la página web de discovery.com. ¿Cómo se puede ver? Nefertiti fue una mujer de piel negra. Ella se parece a los que actualmente son del Oriente y los africanos o afroamericanos y caribeños. Estas fotos son de la supermodelo llamada Ima. Ella es del este de África, es de Somalia, es una somalí. Estas imágenes son del video musical de Michael Jackson, Remember the Time. Su característica facial y tono de piel es exactamente el mismo al de los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios hebreos eran del norte de África Oriental, de donde Iman es. Ella se parece a la imagen de Nefertiti mostrada anteriormente. Recuerda que los somalíes son hermanos de sangre para los egipcios. Ambos son descendientes del hijo de Noé, Cam. Algunos tratarán de argumentar que todas las personas de piel negra en el continente de África son de color negro azabache y de gran nariz. Esta hermana nació en África y ella se parece a un antiguo egipcio. Los antiguos egipcios son un pueblo negro y también eran los hebreos. Una prueba más de que Moisés era negro se encuentra en Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. En este pasaje, Ya, el nombre del creador en hebreo, está mostrando milagros a Moisés para que él pueda demostrar a los hijos de Israel que él le envió. Ya le dijo a Moisés que pusiera su mano en su pecho y él lo hizo. Cuando él quitó su mano, era leprosa, blanca como la nieve. Si Moisés era blanco de piel, ¿cuál habría sido el milagro de cambiar el color de su mano a blanco? Sin lugar a duda, esto es una excelente pregunta. Ya que Moisés y el resto de los hebreos eran un pueblo de piel negra, esta habría sido una señal muy potente, convirtiendo su mano de color diferente al del resto de su carne. Ya dice en el versículo 8 que si ellos, los israelitas, no creen en la primera señal, convirtiéndole la vara de Moisés en una serpiente, entonces ellos creerán en la segunda señal, que era cambiar era cambiar su piel a color blanco. En Éxodo capítulo 4, versículo 8 dice, si no te creen a la primera señal, te creerán a la segunda. Versión Hollywood de Moisés y el faraón Ramsés II. A partir de lo que la historia nos ha enseñado en relación con el aspecto físico de los hebreos, es evidente que la representación de Hollywood de Moisés es al menos inexacta, y en la mayoría podría considerarse como una errónea representación racista. Según la escritura, la historia y la arqueología, Moisés no se pareció o no podía parecerse a Charleston Heston. De acuerdo con las escrituras, historia y arqueología, esta imagen es una imagen más precisa de lo que el profeta hebreo Moisés o Moshe se parecía en el aspecto físico. En el libro de Números, capítulo 12, versículo 1, la hermana y el hermano de Moisés, Miriam y Aarón, hablaron en contra de él porque se casó con una mujer etíope, no porque era de piel negra, sino porque era de otra cultura o nación. Su comportamiento enfureció allá. En el versículo 10 dice que convirtió a Miriam leprosa, blanca como la nieve. Una vez más, en el caso de Miriam, que era una hebrea, si fuera blanca para empezar, ¿cuál hubiera sido la maldición de convertir a una persona de piel blanca? Ya estaba enfadado con ella, mostró su enojo convirtiéndola blanca con la lepra. Si ella ya era blanca, ¿por qué no convertirla en negro azabache? Miriam era una mujer negra y ya mostró su disgusto con ella, cambiándola su color de piel de negro a blanco. Esto fue tan poderoso que conmocionó a su hermano Aarón. Números capítulo 12, versículo 9, dice, y la ira de Yah se encendió contra ellos, y él partió. Versículo 10, y la nube se apartó de fuera del tabernáculo, y he aquí, Miriam se convirtió en leprosa, blanca como la nieve. Aarón miró a Miriam, y he aquí, ella era leprosa, blanca. Versículo 11. Y Aarón le dijo a Moisés, oh, mi señor, no eche sobre nosotros el peso de nuestro pecado. Neciamente hemos obrado, hemos pecado. Capítulo 12. Que no quede como el abortivo que sale del vientre de su madre ya medio consumido. Miriam, erróneamente conocida como María, no se parecía a estas mujeres jóvenes que vemos en pantalla. Desde la escritura, historia y arqueología, las imágenes a continuación son una descripción más exacta de la hebrea israelita Miriam.
Es un hecho que la Biblia siempre ha mencionado la lepra en el contexto de la piel convertida en blanco debido a una enfermedad o en relación con determinados comportamientos erróneos. En el libro de Levíticos capítulo 13 versículo 2 dice: cuando tenga uno en su carne una mancha escamosa o un conjunto de ellas o una mancha blanca brillante y se presente así en la piel de su carne la plaga de la lepra, será llevado a Aarón, sacerdote, o a uno de sus hijos sacerdotes. En el versículo 4 dice: si tiene sobre la piel de su carne una mancha blanca que no aparece más hundida que el resto de la piel y el pelo no se ha vuelto blanco, el sacerdote le recluirá por 7 días. En el versículo 6 dice: y el sacerdote deberá verle una vez más el 7º día, y aquí si la plaga es algo oscuro y la plaga no está propagada en la piel, el sacerdote le dictará limpio. Es sino una costra y deberá lavar su ropa y ser limpio. Un hombre de piel negra o una mujer con estas manchas que cubren una parte de su cuerpo es un leproso parcial. Sin embargo, una vez que la plaga de la blancura ha cubierto todo su cuerpo desde la cabeza a los pies, el leproso está limpio. Ha cambiado completamente su color, como los albinos. La gente que tenía esta forma de lepra en las escrituras se pueden clasificar como albinos, y estos albinos son los únicos hebreos blancos de piel que existían en los tiempos antiguos. Ellos eran la minoría. Si Israel eran personas de piel blanca en los tiempos antiguos, ¿por qué solo las escrituras hablan de ellos como convirtiéndolos blancos con la lepra, en referencia a su color de piel? En 2 Reyes, capítulo 5, versículo 27, dice: pero la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y él salió de su presencia blanco de lepra como la nieve. Aquí hay un par de fotos de 2 personas con una enfermedad llamada vitíligo, que es algo similar a la mencionada forma escritural de la lepra. Esta imagen es la de una persona blanca de piel con vitíligo. Una persona de piel blanca con esta enfermedad puede comenzar a notar las manchas en su piel después de haber obtenido un bronceado. De lo contrario, las manchas blancas del vitíligo pueden pasar desapercibidas. Esta foto es una persona de piel negra con vitíligo. Las manchas blancas se pueden ver en la piel negra tan pronto como aparecen. Observa qué blancas son las manchas de esta persona de color de piel negra. Se comparan con su color original de piel, que todavía puede verse. Las manos de esta persona de piel negra es ahora blanca como la nieve. Así es como Moisés probablemente habría visto a su hermano después de extraerla de su pecho. El cantante Michael Jackson afirma que esta es la misma enfermedad que convirtió su piel de color marrón oscuro a blanco. Esta imagen es un hombre negro que tomó una píldora por su condición de hígado y la píldora convirtió su piel negra blanca. Aunque la mayor parte de su piel se ha convertido en blanco, aún se puede ver las manchas oscuras en su rostro. ¿Nota qué dramático es esto? Así es como la gente que tenía la lepra bíblica debería haber sido físicamente. El nombre del artículo es: la píldora del hígado convierte a un hombre negro blanco. Aquí hay una cita muy profunda del artículo. En la patria del señor Cachay es rechazado como un leproso. Un pigmento blanco se considera un signo de enfermedad. Está considerado como un leproso o una persona con lepra en su tierra natal de Eritrea, porque su piel se ha convertido en blanco. En Hechos, capítulo 21, versículos 37 a 38, dice que Pablo, en hebreo Shaul, el apóstol, estaba siendo conducido en un castillo por un jefe de capitán. Pablo habló con el jefe en griego, pidiendo permiso para hablar con él. El capitán jefe se sorprendió de Pablo porque podía hablar griego, y en el versículo 38 él pide a Pablo: ¿no eres tú aquel egipcio? Pablo respondió en el versículo 39: soy un hombre de Israel, un hebreo. En el versículo 37, a la entrada del cuartel, dijo Pablo al tribuno: ¿me permites decirte una cosa? Él le contestó: ¿hablas griego? En el 38 le dice: ¿no eres tú acaso el egipcio que hace algunos días promovió una sedición y llevó al desierto a 4,000 sicarios? En el 39 respondió Pablo: yo soy hebreo originario de Tarsó, ciudad ilustre de la Sicilia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo. Para que este jefe de capitán confundiese a Pablo, el hebreo, por un egipcio de piel negra, Pablo tuvo que parecerse a un egipcio. Como la escritura nos dice, toda la nación de Israel lo hizo. Pablo fue confundido por personas que se parecían a estas. En el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 13, el ángel de Yah dijo a José que se levantara y tomara al niño pequeño y a Joshua,
el nombre verdadero del Mesías es Yahoshua, y su madre María, Miriam en hebreo, y huyeran hacia Egipto. Se lo dijo que permanecieran allí hasta que recibieran más instrucciones, porque Herodes buscaría el niño pequeño para destruirlo. En el versículo 13 dice, y cuando partieron, he aquí, el ángel de Yah apareció en sueño a José, diciendo, levantaos y toma al niño y a su madre y huir a Egipto, y quédate allí hasta que yo te traiga palabra, porque Herodes buscará al niño pequeño para destruirlo. Cuando él se levantó, tomó al niño y a su madre por la noche y partió en Egipto. José, Miriam y Yahoshua se les dijo de huir a Egipto, no para la protección militar, porque durante ese tiempo Egipto era una provincia romana bajo el control romano. Ellos huyeron a Egipto porque Egipto seguía siendo un país negro, poblada por la mayoría de personas de piel negra, los egipcios. José, Miriam y Yahoshua habrían sido simplemente una familia de piel negra entre muchas. Recuerda que ellos huyeron a Egipto para ocultarse de Herodes, que estaba tratando de matar a Yahoshua. Si Yahoshua y el resto de los hebreos se parecían a estas imágenes del Cristo cristiano, hubiera sido difícil para él ocultarse en Egipto entre los negros egipcios y que no se note. Nota que el hecho anterior sobre Yahoshua escondiéndose en Egipto fue comprobado por un licenciado bíblico, Dr. Mark Goodacre, en 2001, en un programa de la televisión británica del BBC. El programa se le llama El Jesús Completo. El doctor Mark Goodacre afirmó que habría sido difícil para Yahoshua ocultarse entre los egipcios, si no se parecía a los egipcios. Su punto era que Yahoshua no podría haber sido un hombre de color blanco, y admitió en el programa que Yahoshua era un hombre de piel oscuro o negro. Esta es su oración exacta del programa titulado El Jesús Completo. Ahora es muy poco probable que Jesús hubiera podido ser ocultado en Egipto, si tenía un tono de piel diferente a la de las personas en Egipto. También menciona que los israelitas del primer y tercer siglo llevaban el cabello a lo afro y llevaban una corta barba negra, y esto es solo la punta del témpano de hielo. No se puede mantener oculta la verdad. Herodes se puso en el trono de Israel por los romanos. Egipto estaba bajo el dominio romano. Todo lo que Herodes tenía que hacer era comprobar con los funcionarios romanos en Egipto si existía algún hebreo con bebés alrededor. Pero desde que los hebreos y los egipcios tenían el mismo aspecto físicamente, habría sido difícil señalar una familia hebrea entre los antiguos nativos negros egipcios. Comentado por Dr. Mark Goodacre. Como se ha mencionado, los antiguos egipcios fueron los descendientes del hijo de Noé, Cam. Cam significa negro, caliente y quemado. Los antiguos egipcios llamaban a sus tierras y a sí mismos Kemet, que en su lengua significa la tierra de negros. La palabra Kemet no es más que una variación de la palabra Cam en el idioma del antiguo Egipto. En Salmo 78:51, Egipto se le llama la casa de Cam, y herir a los primogénitos en Egipto, el tabernáculo, casa de Cam. Salmo 105, 23 y 27 dice, Israel también entró en Egipto y residió en la tierra de Cam. El versículo 27, demostraron sus signos entre ellos y maravillas en la tierra de Cam. Las escrituras llaman a Egipto la tierra de Cam, y recuerda que uno de los significados de Cam es negro. Las escrituras están llamando a Egipto la tierra de negro, básicamente, que es lo que significa Kemet. Egipto se llama la tierra de Cam porque los egipcios eran descendientes de hijos de Noé, Cam. Esto es más que la razón probable por la que se llamaban a sí mismos Kemet. La escritura apoya el hecho que los egipcios eran personas de piel negra. Estas dos imágenes son Faraón Mentuhotep II a la izquierda y su hija princesa Aushat. El dibujo de Aushat se tomó desde la tumba de su padre. La estatua del faraón Mentuhotep II también se encontró en su tumba. Y una vez más, se trata de cómo los antiguos egipcios eran físicamente. En el libro de Amos, capítulo 9, Israel era comparada con Cam, el primer hijo nacido de Cus, etíopes. El versículo 7 dice que no son ustedes como los hijos de los etíopes para mí, o hijos de Israel. En este versículo, los israelitas fueron llamados hijos de los etíopes por el Altísimo. Los etíopes son un pueblo conocido negro y el Altísimo llama a Israel sus hijos.
¿Cuánto sentido tendría llamar a personas de piel blanca los hijos de los etíopes? La mayoría de los judíos de hoy en día son de piel blanca. Si el antiguo Israel eran personas de piel blanca, ¿no tendría más sentido compararla con una nación de piel blanca? Este verso no dice que no son como los hijos de los romanos y griegos y gentiles para mí o hijos de Israel. Es evidente que Israel se compara con personas de piel negra. La razón de esto es simple. Israel ha sido y es un pueblo negro y la mayoría de ellos todavía lo son. Ese verso también coincide con Hechos capítulo 8 versículos 26 al 36, cuando el ángel de Yah habló con el apóstol Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur. En el versículo 27 dice, y él se levantó y fue, y aquí un hombre de Etiopía, un eunuco de gran autoridad, que había llegado a Jerusalén para adorar. Versículo 29, el Espíritu le dice a Felipe, ve y únete a la carroza de este etíope. En el versículo 30 nos dice que Felipe le escuchó leer las escrituras, la escritura hebrea, sobre Yahoshua, erróneamente llamado Jesús hoy en día, cual él no entendía. En los versículos 34 a 36, Felipe explica el significado de la escritura y a continuación le predica Yahoshua. Y en el versículo 38, Felipe le bautiza. En primer lugar, este etíope estaba viniendo de Jerusalén para adorar. En esos días solo los hebreos venían a Jerusalén para adorar, porque allí es donde estaba el templo de Yah, haciendo Jerusalén o Jerusalem la casa espiritual de todos los hebreos. Esto se puede verificar en segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 6 y capítulo 7, versículo 16. Hebreos siguieron viniendo a Jerusalén para adorar hasta el momento de la destrucción romana en el año 70 en la era común. Muchos hebreos estaban adorando en el templo, mientras que los romanos estaban derribando los muros de Jerusalén a punto de destruirlo. En segundo lugar, este etíope tenía en su poder escrituras hebreas. En esos días las escrituras seguían considerándose sagradas y permanecían en poder de los hebreos. No todo el mundo tenía acceso a las escrituras como tenemos hoy en día. Los hebreos, ya sea en el extranjero o en la tierra, fueron los primeros propietarios de la escritura en esos días. Y en tercer lugar, el etíope fue bautizado por Felipe. Todos estos hechos demuestran que este etíope era un hebreo, de acuerdo a lo que Pedro dijo en Hechos capítulo 10, versículo 28. Bien sabéis cuán ilícito es a un hombre hebreo llegarse a un extranjero o entrar en su casa. Si los hebreos pensaban que era ilegal mantener compañía con los de otra nación, ¿por qué Felipe iría y mantendría compañía con este etíope? Sí, indudablemente era de una nación totalmente diferente. Felipe ni siquiera intentó discutir con el espíritu cuando él le dijo de ir y enseñar a este de Etiopía. La razón de esto es la siguiente. El etíope fue un hebreo que vivió en Etiopía, convirtiéndolo en lo que nosotros conocemos hoy en día como un etíope hebreo. Como se dijo anteriormente, es un hecho conocido que los etíopes son personas de piel negra. El nombre de Etiopía proviene de la palabra griega atiops, que significa cara quemada. Este fue el título que los antiguos griegos dieron a la gente que vivía al sur de Etiopía porque estaban más cerca del Ecuador que los egipcios. Su tono promedio era un poco más oscuro que los egipcios. Este hebreo no era llamado etíope solo porque vivía en Etiopía, sino también porque parecía un etíope de piel negra. Hoy en día hay muchos hebreos de piel negra que viven o han vivido en Etiopía en el pasado. Hoy en día muchos de ellos son conocidos como los Falasha, Beta o Israel. Hasta el momento no hemos visto que las escrituras refieren a Israel con naciones de piel blanca en asimilación a su apariencia física. Esto es muy importante entender porque muchas de las personas que se llaman judíos de hoy en día son blancos de piel y proceden de Europa. Estos judíos de piel blanca constituyen la mayoría de los judíos en Israel y en el mundo. Esto no es una declaración racista o antisemita. Esto es solo la verdad de acuerdo a las escrituras. Beta Israel, la casa de Israel, la tribu de Dan. Aquí hay imágenes de Falasha, etíopes hebreos que vivían en Etiopía. Falasha significa inmigrante en el idioma nativo de la Agao, pueblo de Etiopía. También significa extranjero en amárico. Este nombre se considera una mancha racial a los hebreos etíopes.
Ellos se llaman a sí mismos Beta Israel, lo que significa la casa de Israel o Israel, y hasta hace poco vivían como una comunidad en Etiopía. De hecho, vivieron allí durante los últimos 3000 años, y este es probablemente de donde era aquel etíope hebreo que Felipe enseñó. Beta Israel también dicen que son los de la tribu de Dan. Para más prueba del color de los antiguos israelitas, veamos Hechos capítulo 13, versículo 1. Dice, ahora hay en la iglesia que estaba en Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simeón, que se llamaba Niger, y Lucio de Cirene, Manaén, y que había sido criado con los Herodes el tetrarca, y Shaul, o Pablo. La palabra Níger es una palabra latina que significa negro, y Cirene es una ciudad en Libia que se encuentra en el norte de África. Los historiadores y estudiosos, estos dos acordaron en que la ciudad de Cirene era una zona de negros, lo que significa que estaba muy poblada con personas de piel negra como en los tiempos bíblicos. Cirene es también el lugar donde era Simón, el hombre que ayudó a Yahoshua a llevar la cruz. Se puede verificar en Mateo 27:32, Marcos 15:21 y Lucas 23:26. Muchos reconocen que Simeón, portador de la cruz, era un hombre negro. Este nombre, o este hombre llamado Níger, no se le llama negro porque era la única persona de piel negra allí. Se le llamaba negro porque su tono era quizás más oscuro que el resto de los profetas y maestros. Al igual que en la comunidad de los afroamericanos o caribeños, cuando uno de nuestros hermanos o hermanas tienen un tono de piel más oscura que el resto, a veces le damos a esa persona un sobrenombre que describe su color. Si el nombre de la persona es Michael, es posible que nos refiramos a él como el negro Mike, o podemos llamarlo negro, a pesar de que todos somos de piel negra. Se le ha dado a él un amistoso sobrenombre que lo describe, y es por ello que a Simeón se le llamaba Niguero Negro. La escritura confirma en Hechos 13:1 que habían hombres de piel negra que eran profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Sin embargo, debemos entender que los hebreos no trataban con cualquier otro pueblo o grupo racial en ese momento, con excepción de la dispersa Israel, y eso está escrito en Hechos capítulo 11, versículo 19. Lo que con motivo de la persecución suscitada por lo de Esteban se habían dispersado, llegaron hacia Fenicia, Chipre y Antioquía, no predicando la palabra más que a los hebreos. Fuentes históricas que están también de acuerdo con la escritura acerca de la apariencia física de los hebreos. Los romanos, quienes conocían a los hebreos bien, tenían que decir esto acerca de su apariencia física. Un historiador romano llamado Tácito, que vivió alrededor del 90 de la era común, dijo, muchos afirman que los hebreos son una raza de orígenes etíopes. Una vez más tenemos a los hebreos siendo comparados con uno de los descendientes de piel negra de Cam. El historiador y estudioso J. A. Rogers comentó, para que los romanos le consideraran a ellos etíopes es una indicación clara de su color, ya que los etíopes son un pueblo conocido negro. Tácito también dijo que los hebreos eran egipcios y que salieron de Egipto durante un brote de enfermedad. Esta es una imagen actual de la moneda. El emperador romano Justiano el Grande, que gobernó básicamente desde 527 a 564 en la era común, 500 años después del momento de Yahoshua, estaba grabado en una moneda la imagen de Yahoshua con pelo lanoso y características negras. En la otra cara de la moneda hay una imagen de Justiano, pero con el pelo lacio. En la enciclopedia de Cambridge tiene esta particular lista sobre esta imagen en la moneda. Cualquiera que sea la realidad, esta moneda con el pelo lacio de Justiano en el adverso implanta más allá de toda duda la creencia de que Jesús era un negro. Ahora volvamos a la escritura para obtener más información que demuestra que los hebreos eran una nación de piel negra. En Lamentaciones capítulo 5 versículo 10 dice, nuestra piel era negra como un horno a causa de la terrible hambruna. La piel de los hebreos era negra como un horno de carbón debido a la hambruna. Cuando los judíos se encontraban en campos de concentración en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos murieron por la hambruna.
Imágenes de ellos en los campamentos demuestran cómo su piel se convirtió en blanco pálido. Lo mismo puede decirse de las personas en Kosovo que se encontraban en hambruna y su piel se convirtió en blanco pálido, porque también son personas de piel blanca. Pero las imágenes de personas hambrientas en África demuestran que su piel se vuelve negro azabache o negro más oscuro de su tonalidad original. Cuando las personas de piel marrón o negro no comen durante un largo periodo de tiempo o se enferman, se ponen más oscuras. Cuando las personas blancas o personas de piel más clara se enferman o no comen, ellos se ponen pálidos. En este verso de Lamentaciones, el profeta Jeremías claramente estaba describiendo una persona de piel negra. Estos son judíos en la hambruna durante la Segunda Guerra Mundial. Nota cómo su tono de piel no es negra como un horno, sino blanco pálido. Estilo de cabello de los israelitas. En muchos lugares en la escritura menciona que los israelitas usaban el cabello en trenzas o mejor conocido como rastas. Algunos le llaman dreadlocks, que es cuando el cabello se junta compactadamente y crece. Los jamaiquinos conocidos como rastafaris llevan su cabello largo en rastas. En Números capítulo 6 versículo 5 dice: durante todo el tiempo de su voto no pasará la navaja por su cabeza hasta que se cumpla el tiempo por el que se consagró allá. Será santo y deberá crecer libremente su cabellera. En Jueces capítulo 16 versículo 13 dice: Dalila dijo a Sansón: hasta ahora te has burlado de mí y no me has dicho más que mentiras. Dime de una vez con qué hay que atarte. Él le dijo: si entretejes con un liso las 7 trenzas de mi cabeza y las fijas con la clavija de tejedor, me quedaré sin fuerzas y seré como un otro hombre cualquiera. Y el versículo 19 le dice: le durmió ella sobre sus rodillas y llamando un hombre hizo que raparan las 7 trenzas de la cabellera de Sansón, que comenzó a debilitarse, había perdido ya su fuerza. Nuestro pelo en su estado natural es como la lana de un cordero. En caso de que una persona negra no cortara o peinara su cabello, finalmente se juntaría. Esta es la razón por la que se denominan trenzas o rastas. Cuando nuestro cabello natural se junta, el cabello se convierte en una gigante rasta de forma aleatoria por toda la cabeza. Samson nunca cortó su pelo, lo dejó crecer y lo dejó descuidado y creció en rastas al igual que los hermanos de Jamaica hacen su cabello. Si Sansón el israelita era una persona de piel blanca con la textura del cabello blanco, su pelo habría crecido recto y largo, pero no se juntaría como una rasta. Las escrituras dicen que él tenía 7 rastas y es muy raro que una persona blanca tenga rastas naturalmente. Las escrituras nos muestran que el israelita Sansón era un hombre negro. La verdad versus la mentira. En la verdad tenemos una imagen de un israelita de Jamaica. Vemos que tiene rastas naturales y nota que tiene alrededor de 7 a 9 rastas. Este hermano se encuentra en un buen estado físico, al igual que Sansón. De acuerdo con lo que está escrito en las escrituras, la imagen de este jamaiquino es un detalle preciso de la imagen del hebreo israelita Sansón. Por ejemplo de la mentira, tenemos una imagen de la mentira de Hollywood que proviene de una película titulada Sansón, y muchos creen que este hombre blanco es una imagen exacta de Sansón. Fíjate en su cabello, ¿dónde están las 7 rastas? ¿Dónde está su barba? Sansón no debería acercar una tijera a su cabeza, eso incluye su rostro. En Canciones de Salomón, en el Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2, dice: yo duermo, pero mi corazón vela. Es la voz del amado que llama: ábreme, hermana mía, paloma mía, inmaculada mía, que está mi cabeza cubierta de rocío y mis cabellos de la escarcha de la noche. Versículo 11. Su cabeza es oro puro, sus rizos son racimos de dátiles negros como el cuervo. Toda la información anterior es prueba suficiente de que los antiguos israelitas eran un pueblo negro o una nación negra. Ahora debemos ir un paso más y demostrar que son un pueblo de piel negra desde el comienzo de su historia, comenzando con Abraham. Abraham es el padre de la nación hebrea israelita. Fue el primero en ser llamado hebreo, se puede verificar en Génesis capítulo 14, versículo 13. Él vino de Ur, de los caldeos,
se puede verificar en Génesis capítulo 11, versículo 31, que se encuentra en el país de Irak hoy en día. Geoffrey Higgins, un anticuario fiable inglés, dice: los caldeos eran originalmente negros. El profesor Rudolph Windsor está totalmente de acuerdo con esto, el que señala en su notable libro de Babilonia a Tombuctú, se escribe: los caldeos y los demás pueblos de esa región eran negros azabache en su complexión. La raíz de la palabra Ur, que es Or, significa horno de fuego. La temperatura media en esa región es de 125 grados. Aquí es donde la antigua civilización sumeria empezó. Los sumerios llamados Sagi, que significa aquellos de cabeza negra, porque ellos afeitaban sus cabezas. El padre de Abraham, Taret, era un pariente de Nemrod. Era un comerciante que vendió ídolos en la ciudad de Ur, y es un hecho ampliamente conocido que Nemrod era el hijo de Cus. Cus es el progenitor de los nubios y etíopes, y los nubios son personas de piel negra. Por lo tanto, esto significa que Nemrod era también negro. Abraham vino de esta parte del mundo que en su día estuvo poblada mayoritariamente con personas de piel negra. Esto no es sorprendente porque en esa región la temperatura media era de 120 grados. Esto significa que la gente en esa parte del mundo tenía que tener grandes cantidades de melanía, en sus pieles, lo que significa que eran de piel muy, muy oscura. El doctor Charles Finch III dice en su libro Eco de la vieja Darkland, en la página 5 y 32, sabemos por la suerte de los albinos en toda África que la piel sin protección o piel clara está sujeta a grotescos desfigurados cánceres que son mortales. La melania, la sustancia que da a la piel un color marrón oscuro o pigmento negro mediante la absorción de la radiación ultravioleta y la dispersión de los iones producidos, protege la piel contra el cáncer. Entonces, para que Abraham procediera de esa parte del mundo, tuvo que haber tenido un color de piel muy oscuro, mejor dicho, negro. Otros hijos de Sem de piel negra de la región de Ur. Debajo hay imágenes tomadas desde un templo en Babilonia de los guerreros elamitas. Elam se encontraba en la misma región que Ur, y estos elamitas también son descendientes de Sem. Como puedes ver, eran negros. Génesis capítulo 10, versículo 22 dice: los hijos de Sem, Elam, Asur y Arfachad, Lud, Aram y Cainam. Es un deber que identifiquemos a Israel incluyendo su apariencia. Se ha escrito tanto sobre estas personas, pero al mismo tiempo actualmente muy poco se sabe sobre ellos. Ellos eran personas de color de piel negra, pero este hecho por sí solo no identifica totalmente quiénes son los verdaderos hijos de Israel en la actualidad. Hay millones y millones de personas de piel negra en muchas naciones negras. Los hebreos eran solo personas de color negra entre muchas naciones de color de piel negra. Algunos argumentan o argumentarán lo siguiente: si los originales hebreos eran negros, no seguirían siendo de esa manera, porque los hebreos se mezclaron con muchas personas diferentes. Sí, es cierto, los hebreos sí se mezclaron con otros debido a las numerosas cautividades que sufrieron, pero eso no ha cambiado la composición racial del antiguo Israel. Debido a que los hebreos eran personas de piel negra, sus genes han tenido que llevar el dominio de los rasgos. Por ejemplo, el cabello negro más ojos oscuros más piel oscura es igual a rasgos dominantes. Por ejemplo, cabello claro más ojos claros más piel clara es igual a rasgos recesivos. Lo recesivo puede venir de lo dominante, pero lo dominante no puede venir de lo recesivo. O lo más claro pueden proceder de lo más oscuro, pero lo más oscuro no pueden venir de lo más claro. Entonces, esto es un hecho científico, de modo que si los hebreos se mezclaron con otras personas de matices más ligeros, las crías han tenido que haber salido como los hebreos, pero con un matiz más claro. Si se mezclaron con otros del mismo color, de matiz más oscuro, las crías tendrían que seguir pareciéndose a los hebreos israelitas. Es por ello que los egipcios ordenaron a matar a los hombres hebreos y dejar con vida a las mujeres, porque los hombres de Egipto podrían impregnar a las hembras hebreas y producir descendencia que todavía sería
de piel negra y que posean las características físicas de los egipcios. Recuerda que no hay diferencia física entre los hebreos y los egipcios. Los afroamericanos y caribeños se han mezclado con semillas de los diversos grupos raciales de la América por más de 400 años, pero somos todavía conocidos como personas de piel o raza negra. Nos hemos mezclado con europeos, indios, grupos raciales hispanos. Sin embargo, nuestra composición racial se ha mantenido sin cambio. Una de las razones de esto es que nuestros genes llevan los rasgos dominantes. Consideremos por un momento los hijos de los padres mixtos. Uno de los padres negro y otro blanco. El niño tendría más rasgos del padre de piel negra que de la piel blanca. La textura del cabello del descendiente, el color de la piel y rasgos faciales estaría más cerca de la del padre negro. A veces es imposible distinguir que el descendiente proviene de parejas mixtas, porque el niño parece que fuese concebido por dos padres negros. Un buen ejemplo de esto sería la superestrella del golf Tiger Woods. Él es negro y asiático, de Tailandia. La actriz Halle Berry es también birracial. Sin embargo, ellos no se diferencian físicamente de ninguna otra persona negra que pueda encontrarse caminando por la calle. Y así sucedió con el antiguo Israel. Israel no se mezcló demasiado a causa de sus creencias espirituales, cosa evidente en la historia de Moisés, en Números capítulo 12 y también con Pedro en Hechos capítulo 10. La escritura muestra, sin lugar a duda, en ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, que Israel eran personas de piel negra. Alabado sea ya por la verdad. Alabado sea ya a través de Yahoshua Mesías. Para más información, por favor, visitar las páginas web que ves a continuación. Shalom, shalom, que la paz esté con vosotros.